de nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, una vez más. Señor, gracias por las cosas que nos permites hacer como cuerpo tuyo. Gracias por convivencias, gracias por coinonía los unos con los otros, por tiempos que podemos disponer y pasar con nuestros hermanos. Gracias por cada uno de mis hermanos que han llegado a este lugar en este día. Pero ahora, Padre, nos disponemos a recibir el consejo de tu palabra, para que a partir de ella, Señor, tú plasmes en nuestros corazones tu perfecta y buena voluntad, Señor. Nosotros nos sujetamos y sujetamos nuestra voluntad a la tuya, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la fuerza, nos dé también la disposición, nos dé también el esfuerzo, la valentía de poner por obra y en práctica lo que tu palabra nos aconseja en esta hora, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos como la tierra fértil, donde cae la semilla y produce el fruto que tú esperas que dé, Padre bendito, cuando tú lanzas tu semilla, Señor. En el nombre de Jesús me quito yo y te pido, Padre, que seas tú en la persona de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, bendiciendo nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Sé tú enseñoreándote y sé tú gloriándote en medio de nosotros y en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Cada enseñanza, hermanos, cada enseñanza tiene o debe de tener sus aplicaciones. ¿O me equivoco? Cada persona al momento de desarrollar una enseñanza para compartirla con una audiencia selecta como lo son ustedes, tiene de parte de Dios, porque yo creo que cuando alguien se para al frente a compartir algo, le ha pedido a Dios que lo dirija en el tema o en la cosa o en aquello que desea compartir, ¿verdad? Y cada una de estas enseñanzas, esta persona, llámese hermano, llámese líder, llámese predicador, llámese como se llame, tiene propósitos, y dentro de estos propósitos desea enseñar un par de aplicaciones para que sean ejecutadas o puestas por obra en el diario vivir. Pero cada una de estas aplicaciones o cada uno de estos propósitos que tiene la persona al momento de ministrar la palabra de Dios, debe de tener bien marcado, ahora hago un énfasis, una aplicación no necesariamente quiere decir que esa es la correcta interpretación del texto que se está usando, ¿verdad? Porque de un texto se pueden hacer muchas aplicaciones. Me equivoco. Por ejemplo, si yo tomo el texto, el Salmo, ustedes que son conocedores de la Biblia, ¿cuál es el Salmo que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿Salmo qué? 23. Ahora, la aplicación de este texto ¿acaso es el decir, bueno, como el Señor es mi pastor y nada me faltará, entonces mi salud no me faltará? ¿Esa es la aplicación? Esa es la interpretación. Mi salud no me faltará porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso no es la interpretación. Eso es una aplicación. Yo aplico este salmo a mi salud, ¿verdad? El Señor es mi pastor y mi salud no me faltará. Pero también el que tiene problemas económicos va a decir, bueno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea que en mi casa no faltará la provisión en la mesa. Eso es una aplicación, pero eso no es la interpretación, ¿verdad? Entonces debemos de entender que no necesariamente una aplicación, que en un texto pueden haber muchas y diferentes aplicaciones. Es por eso que en ocasiones usted lee un texto y dice, oh, este texto hoy me habló de una manera diferente a la que me había hablado ayer o la última vez que lo leí.
No es que el texto cambió, es que sus circunstancias son diferentes cada día y usted puede aplicar a su circunstancia el mismo texto cada vez que se requiera, ¿verdad? Entonces, no necesariamente una aplicación tiene que ver con la interpretación, y la interpretación de Dios no son muchas, es una sola. La interpretación de la palabra de Dios por la cual Él la inspiró es una sola, y la interpretación de la Biblia se interpreta con la misma Biblia, no con mis necesidades ni con mis circunstancias, ¿verdad? La interpretación de la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Ahora, y digo esto porque cada persona que ministra tiene sus propósitos en el tema que desarrolla, ¿verdad? Y sus propósitos, algunos tienen 1, 2 o 3, los cuales desean aplicarlo y ponerlo en práctica, primeramente para su vida como aquel que está ministrando, pero también para la vida de la audiencia. Por ejemplo, muchos queremos o nuestros propósitos al momento de ministrar es que usted establezca en su casa una comunión, una relación transparente y estrecha con Dios a través de la lectura de su palabra y de esa vida en relación con aquel con quien usted ha declarado como su Señor y su Salvador, ¿verdad? La mayor parte de las veces, yo no sé si usted lo ha captado, el deseo de los que hemos estado al frente ministrando la palabra es que usted haga de su vida un devocional, una relación íntima con Dios y con su palabra, y que todo lo que Dios a través de su palabra le hable a su corazón, a su vida, usted lo practique en cada una de las diferentes situaciones de su diario vivir. ¿O me equivoco? ¿No tenemos esos propósitos bien marcados? Predicamos de manera diferente, pero la mayoría tenemos el deseo en nuestros corazones de que la palabra de Dios nos hable y nos ayude a hacer los cambios y a caminar de la manera en que debemos de caminar. Pero ningún predicador, ningún líder, ningún hermano, ningún pastor está llamado para enseñorearse del rebaño. Ninguno estamos llamados para enseñorearnos del rebaño de tal manera que le impongamos cosas conforme a nuestros propios deseos, según las intenciones de nuestro corazón. Todo pastor está sujeto a un propósito general que tiene que ver con el propósito por el cual Dios ha revelado su palabra para nosotros. Hay un diálogo entre Cristo y Pedro, y el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Ustedes conocen la cita, ¿verdad? Lo curioso y lo interesante no son en sí la respuesta de Pedro, sino que a cada una de esas respuestas el Señor le da una comisión. ¿Se acuerdan cuál es la comisión que el Señor le da? La primera es que Pedro le dice: sí, Señor, yo te quiero. Porque el Señor le está preguntando: yo te amo, pero Pedro le contesta: yo te quiero. El Señor le dice: apacentad mis ovejas, no tus ovejas. Pedro era el pastor, porque dice: en ti estableceré mi iglesia, en la fe que Pedro declaró, ¿verdad? Apacentad mis ovejas. Entonces, el propósito de todo pastor, de todo predicador, al final es conducirse él mismo y conducir al rebaño a los pies del pastor de pastores. Ese debe de ser el anhelo del corazón en el predicador, no enseñorearse del rebaño de Dios, porque el rebaño es de Dios.
el que murió por esas ovejas en la cruz se llama Cristo. Ahora, todo esto con el propósito de introducirlo. Ahora no vamos por esto a decir, bueno, entonces no vamos a honrar al pastor. No, Dios es un Dios de orden. Dios manda a honrar. De hecho, Pablo escribe, aquellos que te introducieron en la fe, mira cuál ha sido su conducta, tenerlos en honra y imitar su fe, ¿verdad? En alta estima hay que tener a nuestros líderes y a nuestros pastores, ¿verdad? Pero el propósito de ellos el anhelo de ellos es que cada uno de nosotros, como ovejas del Señor, seamos conducidas a los pies del pastor, de pastores, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto para introducirnos una vez más al tema de la soberanía de Dios. Dios es soberano y obra de unas maneras misteriosas, las cuales no estamos llamados a entender toda la forma misteriosa con la que Dios obra con esta mente limitada. Hay muchos creyentes que a fuerzas quieren entender el porqué de las cosas, ¿verdad? A fuerza quieren entender por qué suceden estas cosas. Cuando tenemos esas actitudes caemos como cayó el pueblo de Israel. ¿Se acuerda que antes de entrar al tema en sí estuvimos hablando de que Israel sentó a Dios en un banquillo, lo juzgó y lo condenó? ¿Se acuerda? ¿Lo vimos o no lo vimos? Éxodo capítulo 17. El relato de la roca que da agua es mucho más que una provisión del líquido necesario para vida en el desierto a través de golpear una roca. Fue mucho más que eso. Ahí hubo un juicio. Y el juicio fue que el pueblo de Israel encontró culpable a Dios de muerte. Y como no podían matar a Dios, iban a matar a Moisés. Porque dijeron, Dios nos sacó de Egipto para traernos al desierto y morir de sed nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados. ¿Acaso está Dios con nosotros?, le pregunta el pueblo a Moisés. Moisés va a donde Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? De aquí a poco tu pueblo me va a apedrear. ¿Lo leímos o no lo leímos? Ahora bien, cuando tenemos esa actitud de querer entender la manera misteriosa en que Dios obra en cada uno de los asuntos en los que Él obra, ¿verdad? Y a fuerza lo tenemos que entender, porque para mi raciocinio eso no tiene lógica. Terminamos como Israel. ¿Cuántas veces no le hemos gritado a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me ocurre esto, Señor, si yo te sirvo? ¿No hemos tenido actitudes así? Señor, ¿por qué permites esto en mi vida, esta injusticia? Si yo te sirvo. Dios obra de una manera tan misteriosa que en ocasiones no la vamos a entender y no es necesario que la entendamos. Más bien, conozcamos la voluntad de Dios y caminemos en ella. Aunque parezca ser que el mundo se cae a nuestro alrededor. ¿Han oído usted hablar de David, un rey de Israel? ¿Se han oído hablar de un joven que desde su juventud fue escogido por Dios como rey? ¿Han oído hablar la historia de ese joven? Un tal David, que Dios llamaba a ese hombre es conforme a mi corazón. ¿Ustedes conocen los antepasados de David en su línea de parientes, su abuela? ¿Quién fue? ¿Quién? Rahab. ¿Ustedes saben quién fue Rahab? ¿Una qué? Dios sigue su plan.
¿Sabe que de la casa de David Dios da una promesa y dice que tu cetro, cetro de justicia es y establece el reino de David para siempre? Y en esa línea está Jesucristo. ¿Y cómo oró Dios? ¿Eso es un misterio o no es un misterio? ¿Por qué habiendo tantas mujeres que en nuestro parecer son santas en Israel, por qué Dios escoge una prostituta de otra nación, gentil? ¿Por qué? Porque Rahab era una prostituta según la palabra de Dios. Y de esa prostituta viene una línea que nos trae directamente a la línea del Mesías. Misterioso, ¿no? Dios es soberano, hermanos, y Él obra como Él quiere. Entremos a nuestro texto entonces, el que estudiamos la semana pasada, Romanos capítulo 8, verso 28. Dice Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? ¿Es a todo el mundo esto? ¿Es para todo el mundo? ¿Para quiénes? Los que aman a Dios. Aprenda a hacer y a darle gloria a Dios, porque Dios es exclusivo. Mire, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. No confunda esto con la sesión de personas. Si usted lee el capítulo entero, en el capítulo, los capítulos que siguen, en el capítulo 9, usted se va a dar cuenta de algo que, entendiéndolo, uno, en vez de decir, bueno, ¿por qué yo? En vez de compararse con alguien más y hablar quizás de un tipo de injusticia de Dios, usted terminará diciendo, gloria a Dios porque me escogió a mí. Porque según Dios, ni usted, ni yo, ni ninguno estábamos aptos para estar delante de su presencia, por cuanto todos pecamos, habíamos quedado destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. Pero Pablo nos enseña de una manera contundente para dejar sin esa pregunta, anticipándose Pablo a que muchos la iban a hacer y a pretender tildar a Dios de injusto. Pablo dice, toda la masa estaba arruinada, pero Dios de esa misma masa arruinada sacó parte y hizo vasos de honra. Gloria a Dios, porque en esos vasos de honra se encontraba usted y yo. Así que es exclusiva, porque aunque no éramos mejores que los demás pecadores, Dios estableció en nuestros corazones, a través de su Santo Espíritu, el amor nuestro hacia Él. No fue un amor que nosotros hayamos producido por nosotros mismos. Usted no ama a Dios porque usted sea el mero del amor. Usted ama a Dios porque Dios lo amó a usted primero. Y cuando Dios lo amó a usted, Dios derramó de su Santo Espíritu sobre su corazón y sobre el mío. Y es por ese amor que nosotros podemos amar a Dios. Y Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Decíamos la semana pasada que como creyentes no nos movemos en algo que se supone. Tampoco nos movemos en algo como si fuese una mera idea, sino que nos movemos en algo que Pablo está aseverando que nosotros sabemos. No es que estamos suponiendo algo. No es que es un deseo que tenemos o una idea que tenemos. Pablo está diciendo, los que aman, los que amamos a Dios, sabemos. ¿Qué cosa sabemos? Que todas las cosas nos ayudan para bien.
Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. ¿De qué manera nos ayudan? Hablábamos entonces también la semana pasada que el creyente sabemos, como creyentes lo sabemos, que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Otra cosa evidente aquí y que habla de la soberanía de Dios es que cuando Dios nos llama para salvación, Dios nos llamó con un llamado que nosotros no pudimos resistir. Dios es soberano, nos llamó a salvación en su soberanía y nosotros no pudimos decirle que no. No pudimos resistir ese llamado que Dios nos hizo. De tal manera que cuando Dios nos llamó, Dios conquistó nuestro corazón y Dios conquistó nuestra voluntad. Tuvo que hacerlo así. De otra manera hubiese sido imposible que nosotros estuviésemos en Él. Dios conquistó nuestro corazón y nuestra voluntad. Y lo bonito es que Dios a ninguno de nosotros nos llamó por ser mejor que los demás, sino que nos llamó por su gracia, según es su misericordia, según es su soberanía. Note la segunda parte de ese texto que acabamos de leer. A los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Conforme a los propósitos de quién? ¿De quién? ¿Dios nos llamó conforme a nuestros propósitos o conforme a los propósitos de quién? ¿De quién? Conforme a los propósitos de Él, ¿verdad? Vemos entonces en esta porción que el plan soberano y perfecto de Dios está sujeto a un llamamiento y que ese llamamiento es conforme a un propósito. El llamado de Dios es conforme a un propósito, al propósito de Él. Su propósito o el propósito que Dios tiene al momento en que nos llamó es su propia gloria. Dios nos llamó con el propósito de recibir Él toda la gloria en ese llamamiento. Su propia gloria. Dios lo hace todo solo y únicamente para la gloria de su nombre. Porque si nos ama es para la gloria de su nombre. Siendo nosotros imperfectos y no queriendo nada con Dios, Dios nos amó, nos llamó, nos perfeccionó y nos hizo que quisiéramos todo con Él. ¿Quién se gloria ahí? ¿Quién se tiene o quién se debe de gloriar ahí? Dice Pablo, nosotros no hay quien quiera, no hay uno que haga lo bueno. Todos nos descarriamos, a una nos hicimos inútiles, pero Dios nos llamó y nos hizo útiles. ¿Para qué nos hizo útiles? Para la gloria de su nombre. Y nos usa como vasos imperfectos, pero para hacer obras perfectas que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y nos da el privilegio de poner manos en tan grandísima obra que Él ha establecido, siendo nosotros como somos. Todo lo hace
para la gloria de su nombre. Escuche bien, y a pesar de que hay pecado, de que hay miseria, de que hay injusticia, de que hay calamidad, de que hay maldad y entre muchas otras cosas en este mundo caído, todas las cosas Dios las fija. Todas sus fichas del ajedrez Dios las mueve de tal manera que todas esas cosas le glorifican a Él, hablando de toda la creación. Todas esas cosas le glorifican a Él. A pesar de que vivimos en un mundo caído y de toda la maldad que hay, de toda la injusticia que hay, Dios mueve sus fichas para que todas esas cosas lo glorifiquen a Él y por ende a nosotros nos cooperen para bien. Porque si todo el propósito es glorificar su nombre, ¿ustedes creen entonces que no nos van a ayudar para bien? Si Dios permite las cosas para glorificar su nombre, eso es como sumar 1 más 1, ¿verdad? 1 más 1 nunca, jamás va a ser 3. 1 más 1 es 2, y esa es la lógica. Si Dios ha hecho y todas las cosas que permiten mi vida me ayudan a bien, porque todas las cosas llevan o son para la gloria de su nombre. Entonces me tienen que ayudar precisamente para bien. Ahora, hermanos, bueno, todas las cosas de la creación Dios las mueve para la gloria de su nombre. Vaya conmigo al Salmo, acompáñenme un momentito al Salmo 19. Y miremos lo que habla el salmista. Dice, los cielos cuentan. ¿Qué cosa cuentan los cielos? ¿Qué cosa cuentan los cielos? Y el firmamento anuncia, ¿qué cosa? Las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. ¿Sí ven la grandeza de Dios? Y toda la creación Dios la mueve, no solamente la mueve, sino que la conserva, la tiene sujeta a Él mismo, porque todas las cosas van a girar en torno a darle la gloria a Él y solamente a Él. Ahora bien, hermanos, resulta que cuando el nombre de Dios es glorificado, el pueblo de Dios es bendecido. Cuando el nombre de Dios es glorificado, el pueblo de Dios es bendecido. Y como Dios nos llamó conforme a un propósito, y es un propósito que no puede ser frustrado de ninguna manera, dice la Escritura que entonces es por ese mismo motivo que a esos que fueron llamados conforme a ese propósito de Dios, todas las cosas les obran para bien. Y es por eso, hermanos, que en esta promesa debemos sentirnos agradecidos con Dios y darle gloria a Él, porque esto es una promesa inclusiva y exclusiva.
Es exclusiva porque solo atañe a los hijos de Dios. Es exclusivo. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. ¿Aquí hay algún hijo de Dios? Entonces esta promesa atañe a usted. Es exclusiva. Esta promesa no atañe al vecino de la casa si él no cree en Dios, si él no es hijo de Dios. Esta promesa es exclusiva porque atañe a usted y a mí. Los incrédulos no tienen parte ni arte en esta promesa. Pablo, lleno del Santo Espíritu de Dios, habló y habló con claridad a los que aman a Dios, a aquellos quienes conforme a sus propósitos son llamados. ¿Eso es exclusivo o no es exclusivo? Está excluyendo a otro grupo de personas, aquellos que no son llamados, porque hay gente que no es llamada. Pero también es una promesa inclusiva, porque lo incluye a usted y a mí. Excluye a los no creyentes, a eso los excluye, pero incluye a los creyentes, a nosotros, a todos los hijos de Dios. Ahora bien, ¿cuál es esta promesa? A algunos les gustará más bien escuchar promesas como: si tú eres hijo de Dios, la enfermedad no va a llegar a tu casa. A algunos les gustan esas promesas. Si tú eres hijo de Dios, la pobreza no te puede tocar. Y en el nombre de Jesús reprendemos pobreza. A algunos les gusta ese tipo de promesas, cosas que son antibíblicas. Jamás el Señor dijo que a un hijo de Dios no le iba a llegar la enfermedad. Hay versículos que mencionan, por ejemplo, caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Pero en el contexto no está hablando de que no va a padecer. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, o hay otros que dicen la peste no te tocará y cosas así. Pero hay que ver contexto, en qué contexto se dijo esa palabra. En un contexto de quizás un juicio inmediato que Dios iba a ejecutar en esos días, o en qué contexto se dice, en un contexto general, en qué contexto se dice, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones y que era necesario que nosotros creyésemos, porque Él venció al mundo. El Señor Jesucristo sí prometió estar con nosotros aún en medio de todas las situaciones que tuviésemos que pasar en este peregrinaje. Pero ¿cuál es la promesa que Pablo está hablando aquí? Está diciendo todas las cosas. Esto incluye las cosas buenas y las no muy buenas. ¿O no las incluye Pablo ahí? Esto incluye las cosas agradables y las menos agradables. Nosotros nos gustaría más que la promesa de Dios estuviera establecida solo en cosas buenas, solo en cosas agradables y solo en cosas justas, ¿verdad? Pero Dios en su soberanía dice todas las cosas, también las justas y las injustas. Todas las cosas, dice Pablo, ayudan para bien. Y literalmente esta palabra ayudan para bien significa obran o trabajan juntas. Obran o trabajan juntas. Todas las cosas obran o trabajan juntas, pero obran y trabajan juntas para bien, para el bien suyo y para el bien mío. Nuestra mente limitada no alcanza a entender cómo encaja algo malo que acontece en nuestras vidas en el plan perfecto y soberano de Dios.
Nuestras mentes limitadas en el momento de estar viviendo injusticia no alcanza a discernir eso, cómo va a encajar en ese plan de Dios. Pero déjeme decirle, hermanos, que cuando pasamos esa situación injusta, podemos ver con claridad que verdaderamente Dios y su perfecto plan y su soberanía tenía el control y sabía que era necesario que pasésemos por esa injusticia que tuvimos que pasar. Yo lo he visto en mi vida. Yo lo he visto en mi vida y solo queda dar gloria a Dios porque de momento no cayó bien. Pareciera que anduviésemos en un túnel sin salida. Hace poco tuvimos, y ustedes son conocedores de una demanda que tuvimos dentro de la iglesia. ¿Verdad? De momento de recibir ese documento donde se le anexaba a este personaje a la demanda, eso no cayó bien. Pero un tiempo después solo nos quedó darle gloria a Dios. ¿Y en qué me ayudó? ¿En qué me ayudó? En afirmar mi corazón en que verdaderamente Él en su soberanía está obrando todas las cosas para bien. Cuando no pasamos por situaciones que nos mueven internamente, emociones, alma y voluntad, cuando no pasamos por esas cosas, en ocasiones nuestra tendencia es ser livianos en la dependencia de Dios. Y en muchas ocasiones andamos resolviendo los asuntos de nuestras vidas nosotros mismos creyéndonos autosuficientes. O por el otro lado, creyendo que merecemos que Dios haga todas las cosas como nosotros queremos que Él las haga. Y Dios tiene que mover esas cosas, porque la adversidad, Dios en su soberanía la usa para centrarte a ti y a mí, para descubrir lo que hay en nuestros corazones, para que veamos que nosotros somos frágiles y que Él es todopoderoso y tiene las cosas en control. Y al final de ese túnel oscuro que parecía que no tenía luz, tú vas a haber escalado una grada más en las escaleras de la fe y habrás salido con el músculo más grande que el que lo tenías antes de esa situación, espiritualmente hablando. Dios es soberano y Dios usa las adversidades, Dios usa la injusticia, Dios usa tanta maldad que hay en este mundo caído para que obren a nuestro bien y nos enseñe a que nosotros no estamos solos y que nuestro Dios soberano tiene completo y total cuidado de nosotros. Porque es a nosotros a los que nos ayuda bien, no es a los inconversos. A los inconversos les da depresión, les da deseo de suicidio, pero los que amamos a Dios nos da la fuerza y las ganas de ir a intimar con nuestro Dios y interceder por esa situación, sabiendo y reconociendo que Él tiene las cosas en control y que de eso algo bueno Él va a hacer que suceda. Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él tiene todo en control. Hay verdades que nosotros aprendemos y que en ocasiones las recitamos con facilidad. Pero parece ser que en el justo momento donde es necesario practicarlas se nos olvida. Oh, Dios está en control. Dios está en control. Y lo gritamos. Esas cosas me ayudan a bien. Lo repetimos el versículo. Llegó la adversidad y hay que poner todas las cosas me ayudan a bien por obra. Y termino con cinismo, alejándome de Dios. Y llegando al extremo, culpando a Dios
por mi situación. ¿Sabe que estamos en un campo de entrenamiento? Nosotros caminamos una carrera que no consiste en velocidad, o corremos una carrera que con lo menos que tiene que ver es con velocidad. Esta carrera que nosotros corremos no tiene que ver con velocidad, tiene que ver con resistencia, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con luchar, con ser esforzado, con ser fuerte, no tiene que ver con velocidad. Corramos nuestra carrera de tal manera que cuando llegue aquel día en el que Cristo nos llame, podamos decir, aunque con vestidos desgastados, Señor, hasta aquí pude llegar por tu gracia y por tu misericordia, porque tú fuiste fiel en cada una de mis situaciones. Y no corría, literalmente no corría, pero sí permanecí y aprendí de ti en medio de cada una de las situaciones que me permitiste vivir. Gracias, Señor. ¿Sabía usted que hay algunas sustancias venenosas, pero que al ser tratadas por un experto, por un químico, un físico, o quienes trabajan las sustancias venenosas, un químico, ¿verdad? Hay sustancias que son venenosas por sí solas, terriblemente venenosas, pero al ser tratadas por un químico y ser juntadas con otros elementos y con otras sustancias, terminan siendo una medicina poderosa en el área de la salud. ¿Sabía usted eso? Hay sustancias sumamente venenosas, peligrosas por sí solas, pero cuando se tratan y se trabajan por un experto, se convierten en una medicina potente. De la misma manera, nuestro Dios tiene el poder para hacer que esas cosas que son inicuas, esas cosas que son perversas, nuestro Dios tiene el poder para hacer que esas cosas que son injustas y desagradables, hacerlas que se conviertan en una tremenda medicina para su pueblo. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Amén. Todas las cosas a los que amamos a Dios trabajan juntas para el bien del pueblo de Dios. Porque nuestro Dios es sabio y conoce su entrada y su salir. Usted y yo no lo conocemos. Y si Él con anticipación conoce lo que le va a acontecer a usted mañana y en 10 años, claro que su plan que Él ha trazado, independientemente de todas las cosas que tenga que caminar de aquí a mañana, de aquí a 10 años o de aquí a los años que Dios le permita vivir, claro que Él lo ha hecho y lo ha trazado de tal manera que todo sea para el beneficio suyo y no para su calamidad. Pero esto sucede y acontece a los que aman a Dios y han entendido estas cosas, a los que saben estas cosas. El que no sabe no le va a obrar para bien, porque el encabezamiento de Pablo es sabemos, y explicábamos por qué razones sabemos y estamos seguros de que sí nos ayuda para bien. Hablábamos de José. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y en esa esclavitud no la pasó como la pasamos nosotros cuando vamos a un día de verano, un día de playa o de río. José no la pasó así, hermanos. En la esclavitud José
sirvió a Potifar, y en medio de su servicio a Potifar fue encarcelado por una injusticia, ¿verdad? Una acusación injusta de José cuando le huyó al mal, le huyó a la tentación. Fue juzgado como violador, como abusador de la mujer de Potifar. Potifar. Y fue echado a la cárcel. Pero mira el plan de Dios, que jamás en la historia se ha visto que un preso sea el director de una cárcel. Y José se convirtió en director de una cárcel. Siendo un preso, estaba por arriba del mismo director de la cárcel y venían a pedirle consulta. Al punto que a través de ese encarcelamiento, Dios le revela unos sueños a José. José le declara a unos líderes del reino acerca del sueño, y cuando el mismo rey tuvo un sueño y necesitó interpretación del sueño, uno de los que José le había declarado dijo: bueno, yo conozco a alguien que quizás te puede ayudar, tráemelo. Estando el preso, lo trajeron, le ayudó al rey con su sueño, y el rey dijo: de verdad este hombre la tiene. Después de mí eres tú el hombre más poderoso en la nación. De tal punto que cuando vino la hambruna, José tuvo tanto poder y tanta capacidad económica y tanta influencia que a su pueblo no le faltó el pan. Y a través de José, Dios preservó su pueblo y con ello su promesa. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mesac, Sadrach y Abed-Nego, los conocen ustedes, ¿verdad? Por desobedecer un mandato del rey que los conllevaba o les decía que tenían que adorar postrados a una imagen, o si no serían echados a un lago o a un horno ardiendo. Aquellos dijeron: no, señora, no cumpliremos esa orden y estamos dispuestos a ser echados a ese horno. De tal manera que los que lo echaron al horno, al abrir el horno, fueron rostizados por el calor y el vapor que salió del horno. Y ellos tres fueron echados allá. Y estando allá estaban, así como estaba usted esta mañana, adorando a Dios. Pero ya no tres, sino cuatro. De tal manera que cuando los sacaron de allá de ese horno, no olían ni a humo. Y después de que habían sido llevados como esclavos para servir como esclavos en Babilonia, ahora los hacen príncipes de un país que no es de uno, no es de ellos. Porque eso es lo que hace Dios. En un país extranjero los establece como príncipe y les pone el anillo, como que la voz de ellos es la misma voz del rey. Amén. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Y Dios en su sabiduría, en su omnipotencia y en su omnisciencia, Dios obra todas las cosas con un amor eterno con el que lo ha amado a usted. Es Él y solo Él que hace que todas las cosas nos cooperen para bien. Póngase sobre sus pies mientras le leo esta última porción. Yo no sé por lo que usted esté pasando, quizás sea una situación difícil, bien difícil. Y no juzgo su situación como que si fuera poco para que lo tenga a usted como quizás lo tiene. Las situaciones son difíciles. Y la idea no es ignorar lo que estamos pasando.
pasamos por situaciones difíciles que nos afligen. En ocasiones nos bajan los brazos, en la fe nos menguan en la fe. Hay situaciones difíciles, pero yo sí quiero en esta tarde, hablarle de un Dios que está por encima de cualquiera que sea la situación que usted tiene. Quiero que usted se lleve en su corazón la existencia, la realidad y la veracidad de que ese Dios tiene el control de cualquier cosa que sea que usted está pasando. Y que Él ha permitido que usted pase por lo que esté pasando porque Él sabe que usted lo necesita y que yo lo necesita, porque eso nos va a ayudar a nosotros para bien. Le va a ayudar a usted para bien lo que sea que está pasando. De momento quizás usted no le encuentre pie ni cabeza, no tiene que encontrarle, no tiene que entenderle. Derrámese en las manos de aquel que tiene el control suyo y un cuidado eterno y exclusivo con usted, porque Dios le ama como a la niña de sus ojos y Él tiene cuidado de usted. Dios no le va a meter, no le va a permitir que usted esté en algo que Él sepa que usted no va a salir de ello. Es más, en lo que Él le permite pasar, se lo permite pasar, porque Él sabe que usted lo va a pasar. Porque Él va con usted. Él va con usted. Dice el salmista: no a nosotros, oh Dios, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas son incapaces de olfatear, no huelen. Manos tienen, mas no pueden palpar. Tienen pies, mas usted es el que los tiene que cargar. Esos son los ídolos de los pueblos. Tienen pies, pero usted es el que tiene que cargar con ellos. Algunos son hasta pesados, grandes y pesados. No hablan con garganta. Semejantes a ellos son los que le hacen y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, oh centro cristiano, vida nueva, confía en Jehová. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, aquí alguno teme al Señor. ¿Alguno tiene temor de Dios? Dice el salmista: entonces confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y Él es vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Esto es una afirmación. Jehová se acordó de mí y de usted. Jehová se acordó de nosotros y nos bendijo. Bendecirá Jehová a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón.
Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, pero usted y yo vivimos porque Él vive. No alabarán los muertos a Jehová o allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros sí bendeciremos allá. Desde ahora y para siempre. Damos gracias a Dios. Bendito eres, Señor. Alabamos tu nombre porque tú eres Dios. Porque no hay nadie como tú, Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque tú estás por encima de todas las cosas se sujetan a ti y por ti se mantienen, Señor. Tú eres soberano. Tú estás en control de todas las cosas y nada se te ha salido de tus manos, Señor. Tú tienes perfecto control de todos los acontecimientos, no solamente en el mundo, no solamente en mi vida, no solamente, eterno Dios, en la vida de tu iglesia, sino también en toda tu creación, en las galaxias y millones de galaxias, cosas que el hombre ni siquiera alcanza a imaginar lo grande y lo completo y lo perfecto de toda tu creación, eterno Dios. Pero toda tu creación tú la sostienes, eterno Dios, y tú tienes el control de ella, eterno Rey. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra. Afirma nuestros corazones en el entendimiento absoluto, Señor, de que tú eres soberano y que todas las cosas que permites a la vida de cada uno de nosotros por individual, pero también a la vida dentro de la iglesia como grupo, como congregación, como cuerpo de Cristo, todas las cosas que tú permites aún dentro de este mundo, Señor, todas las cosas a los que te amamos nos cooperan para bien, Señor, y tú tienes propósitos en ellas. Gracias y afírmanos, Señor, en este absoluto, en esto que Pablo dice y asevera que nosotros sabemos, Señor, porque lo sabemos, eterno Rey. Bendecimos, Padre bendito, la actividad que tendremos a continuación. Te damos gracias por permitirnos, darnos esta oportunidad de compartir, Señor. Algunos que quizás no se puedan quedar, bendíceles, llévalos en bien, eterno Dios, que terminen de tener un día lleno de tu presencia, llena de gozo, Señor. Que tengamos también un inicio de semana, Padre bendito, con conciencia, eterno Dios, con ese deseo y ese anhelo en nuestros corazones de hacer todas las cosas para glorificarte a ti, de afirmarnos a ti, de buscarte a ti, de depender de ti, Señor. Y que en todo, Señor, en todo lo que hagamos, pensemos, digamos, Señor, en todo, sea tu nombre exaltado. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por siempre. Amén.